esa es la gasolinera. O sea, voy a ver si encontramos algún paisano o algo, porque si no, estamos aquí en mitad de la nada, en todo el desierto. Tienes vacas, cabras, perros y no sé qué hacer, la verdad. ¿Dónde coño echar gasolina? Porque si no encontramos algo por aquí estoy jodido. Buenos días, familia, pues ya estamos listos para Turquestán, uno de los puntos más importantes e históricos de la Ruta de la Seda. Ayer pusimos a puntísimo la cadena y nos dimos cuenta de una cosa, y es que hemos perdido el extensor de la pata de cabra y también hemos perdido uno de los tornillos que sujeta el guardabarros de la cadena. Así que hicimos una medio ñapa con otro tornillo y parece que aguanta. La cosa es que ya se estaba empezando a romper. Estaba aquí atornillado y hemos perdido toda la pieza que hace el soporte, así que queda esto que es bastante pequeñito, se va a hundir en la tierra a la mínima. Y este es el guardabarros que iba golpeando pas contra la cadena, ya tenía ahí hasta una pequeña grieta porque hemos perdido ese tornillo de ahí. Así que le hemos puesto uno así medio chapucero que tenía por ahí, parece que la ñapa medio aguanta de momento. Y es hora de salir, que ya empieza a picar el sol. Qué majo, tío, este. Adiós. Bye. Qué majo. Que es mecánico en su país, en Rusia. Vamos a ver cómo se sale de aquí. Por la derecha. Sí. Llevamos un nuevo día. Pero no podemos comenzar el día sin nuestro café económico. Vamos parando en la gasolinera. Ahí la tenéis. Para coger energía, al menos la gasolina está por debajo de los 50 céntimos, así que lo compensamos. Casi vale 3 veces más el café que la gasolina. Sauron. La ciudad ancestral. Ahí al fondo tenemos la ciudad de Sauron. El nombre me recuerda muchísimo a Sauron, el villano del Señor de los Anillos. Sauron. De hecho, me he confundido más de una vez al buscarlo. Todo en medio, que sí. Mira, ahí tenemos la muralla, incluso se ve una puertecita ahí al fondo, no sé si se llega a ver. Vale. Mira, parece que hayan restaurado algunos minaretes. Mal día para quedarse por aquí atrapados con la gasolina justa, así te lo digo. La podemos liar, pero muy parda. Así que se va mejor por fuera del camino que por el camino. Esta parece que fuera una de las salidas traseras de la ciudad. Recomendaciones de qué no hacer en el desierto. Off-road a las 2 de la tarde, Kazajistán, más de 35 grados. Eso, mala idea.
Más de 500 años y ahí sigue, ¿eh? Venga, va, que solo queda un cachito. No hemos aprendido la lección. Sí, no hemos aprendido la lección. Solo queda un cachito. Vamos allá. Esto es lo que tiene cuando te metes en un camino que no tienes ni idea a ciencia cierta dónde va. Y ya no eso, ¿cómo está al otro lado? Vas rezando a Dios porque esté bien. Porque como te toque dar la vuelta, posiblemente prepárate para quedarte sin agua y sin gasolina. Mira qué chula. Toda la muralla. Esto está lleno de mierda de camello. Esa debe ser la entrada sureste de la ciudad. Eso de ahí. Y todos los restos de la muralla. Que es arena polvillo. Oh. Oh, es que noto cómo se hunde. Mira el viento. Con tornados. Esto es lo que os puedo decir, que muy chulo, la verdad. Vas siguiendo todo el recorrido con toda la estepa de fondo, una pasada. De vez en cuando le da por soplar rachas fuertes de viento y se forman mini tornaditos, pero aún así súper guay. Mira ahí, justo ahí al fondo se puede ver una de las puertas laterales de la ciudad. Si no fuera porque creo que tengo ya las gafas caladas de sudor, una maravilla, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos llegar a la carretera principal. Otra de las cosas buenas de Kazajistán y estos países, si te encantan los road, es que es free, es libre, free of road para todos. Siempre respetando la propiedad privada o zonas militares, que es el mayor peligro de estos países. Esto es una pasada. Y esto es lo que queda de una persona cuando se mete a off-road durante yo no sé ni cuánto tiempo a más de 35 grados. Y un calor seco, muy mal. 100% recomendado y espectacular, pero a primera hora de la mañana. Con este calor es bastante intenso. Las distancias son tremendas, hay tramos en los que de una gasolinera a otra hay más de 100 kilómetros, por lo que puede ser difícil más o menos calcular si empiezas a meterte por los caminos. Espectacular. Muy recomendado, sí, sí. De lo mejor de Kazajistán hasta el momento. Soplando el viento de tal manera en algunas partes que se están formando como mini tornados ahí al fondo, alrededor nuestro. Para que os hagáis una idea de por qué voy conduciendo con una mano aquí. Y esto que tenemos aquí delante es Sauron, que suena mucho a Sauron, Señor de los Anillos. Data más o menos del siglo XV-XIV. Estaba gobernada por descendientes mismos de Gengis Khan. Era inmensa, sobre todo para la época, muy importante para el comercio de la Ruta de la Seda, digamos que como una gran caravanserai para los comerciantes, por eso su dominio y control era clave en la región. Y se puede ver alrededor de todo lo que fue la fortaleza inmensa. Lo bueno es que tenemos todo el lugar para nosotros solos. Creo que incluso podemos subir a una de las 7 torres. Podemos apreciar el tamaño que tenía esto. Mirad.
ciudad para la época, es inmensa. Y como siempre, nuestra copiloto. Muy chulo. Ahora vamos a ver si bajo de aquí sin matarme. Porque da cosilla, la verdad. Y una buena hostia. Sobre todo que el sol ya empieza a pegar bastante fuerte. Parece que no, pero son muy empinadas las escaleritas. Y con estas macrobotas, pues supongo que si me caigo el tobillo quedará intacto, pero no sé cómo estará el resto. Vale. Conseguido. Estamos vivos, Mari. Muy chulo. Uno de los grandes problemas cuando te metes en países extranjeros en los que no reciben mucho turismo es que cuando ves algunos carteles como este no sabes muy bien qué hostias dice, porque lo mismo pone prohibida toda la entrada a persona extranjera bajo riesgo de fuego cruzado. Perfectamente, termina con una exclamación. En fin, a veces te las tienes que jugar un poquito si el Google no va, el Google Translator. Ahora vamos a ver si nos da el combustible para llegar a la ciudad de Turquistán. Que no sé yo. No sé yo porque vamos justos, pero bueno, según Google hay una gasolinera más o menos a unos 15 kilómetros de aquí. Y nos puede dar la vida. Básicamente Kazajistán se resume en esto, kilómetros de estepa y estepa y estepa y estepa. De vez en cuando ves camellos, dromedarios, caballos, cabras. Camello, dromedario, caballo, cabra. Así durante más de 2.500 kilómetros. Es interminable este país. Pero bueno, después de lo que nos pasó en Rusia, casi que se sobrelleva. Lo bueno es que las vías internacionales, que es como aparecen estas carreteras en los mapas, están muy bien. Fíjate, además que te permite ir a 120 a gusto, por lo que puedes recorrer grandes distancias sin problema. Mira, aquí tenemos caballos. Hasta luego, José Luis. Dirigimos al baño del restaurante, como muchas otras veces, apartado en el Quinto Pino, una de las peores partes de algunos países o de zonas más remotas, que son, no sé cómo llamarlo, los depósitos de mierda. Tienen un nombre, ahora no me viene. Bueno, ahora os lo cuento. La cosa que ahí está. Y ahí tienes que cagar, mear o lo que sea. Os podéis imaginar el olor, pero bueno, es lo que hay. Fosa séptica, esa es la palabra, que no me venía ni para atrás. Y aquí tenemos la comida. El chico nos ha dicho que esto es una sopa, un plato típico. Lleva carne, patata, huevo y esto, no sé si es cebolla roja. ¿Cebolla roja? No sé. Puede ser. Y el plato estrella, que nos ha puesto aquí un poquito de cuscús, macarrones, arroz y pollo. Este ya tiene mucho mejor pinta. Tengo como para hacer 20 kilómetros según la moto y agotar ya por completo el combustible que le queda, y la gasolinera está a 11. Así que nos la vamos a jugar. Pues estamos en la gasolinera y hemos llegado justitos. Y es que mira cómo está el depósito. 11 kilómetros.
No más que 11 kilómetros. Y es que esa es la gasolinera. O sea, voy a ver si encontramos algún paisano o algo, porque si no, estamos aquí en mitad de la nada, en todo el desierto. Tienes vacas, cabras, perros y no sé qué hacer, la verdad. ¿Dónde coño echar gasolina? Porque si no encontramos algo por aquí estoy jodido. Es que fíjate en cómo está esto. Tienen ahí enganchado con un alambre. Pues no sé si vamos a poder repostar aquí, pero como no podamos, ya estamos mendigándole gasolina a alguien. Y aquí es que no hay nadie. Esto está chapadísimo. Lo mismo donde el restaurante este, encontramos algo, pero... Hostia tú. Esto es una cama. Aquí no hay nadie. Esto está chapado. Pues aquí en mitad de la nada ya me dirás tú. ¡Ay! ¿Benzin? Oh, ¿benzin? ¿Gasolin? ¿Benzin? ¿Gasolin? ¿Gasolin? Gas? ¿Gas? Gas is back. Gas for the motorbike. Hi, do you speak English? Next. Benzin? Benzin? Benzin nету. No tengo. Benzin no. Ah. Yo no benzin. This? Yes. Voy a ver. Benzin, no. Voy a leer dónde. Hay benzin, gasolina. А? You know where? Я не понимаю. No tengo. Нет. Что надо? Что там? А, бензин? Дальше. ¿Cuántos kilómetros? ¿Kilómetros? Километр. Не знаю. Made in Uzbekistan. Uzbekistán. Не Казахстан. Uzbekistan. Тоже не знаю. Vale, hemos topado con unos paisanos locales. Vamos a ver si nos pueden dejar un poco de gasolina del coche, porque si no estamos jodidos. 50 kilómetros hasta la próxima gasolinera. Klapın borda burada. Orada жоқ, ана жоқ. Klapın borda bu yerda. Klapın bor. Обратно chiqarmaydi. Bo'ldi, kirmadimi? Bo'lmadi. Uyman. Mana suxoy, mana suxoy. Suxoy mana. Ha, klapınga borib uriladi-da bu. Kattaroq ishlan kerak-da, kattaroq. Yerjonda turadimi klapanda? Turadi boyagi temircha olib klapinni bunday ochsa, Ne, stiklashitelda anasi bor-ku. Stiklashitelda. Bormaydi, klapin yo'q o'tirib glухой. No sé si me he terminado de enterar del todo, pero creo que están intentando sacar gasolina de ahí para traérmela aquí, pero dicen que ahí no venden gasolina, que solo venden gas, porque les he dicho, ¿puedo acercar la moto ahí si ahí hay gasolina? No, solo gas. Entonces no entiendo qué están haciendo ahí. Pero bueno, me han dicho que espera aquí, pues aquí estoy esperando como un tonto. Pero bueno, mala de ser. Ahí está la pobre Mari ya alcanzando los 90 grados. ¿Qué? ¿Te gusta el campo? Este es el auténtico Kazajistán. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. ¿Qué te digo?
Creo que en coste de 7, 8, Tengo 1200. Pues me llevan a la gasolinera. Así que ni tan mal. Vamos a salir de esta. Otros ángeles que vamos encontrando en el camino, porque si no... Como siempre nos pasa en nuestros viajes, hoy que hemos salido temprano, pensábamos llegar temprano a Turquestán para descansar, pues nos hemos quedado sin gasolina en el medio de la nada, porque Google decía que esto era la gasolinera, cerrada hace no sé cuánto, así que hemos encontrado unos locales que han llevado ahí va. Ya estamos llegando al pueblo. A ver si encontramos a alguien que tenga o sepa dónde hay gasolina. Porque es que esto está en mitad de la nada. Buscando gasolina. Vamos a ver si aquí entro. Ay. No. Nada. Están vacíos. Un poco de cada. Este está vacío. Este está vacío. Nada, aquí tampoco. Gracias. Ya está buscando en las casas, casa por casa. Vamos a ver si aquí dentro hay suerte. Akşası bak bu akşası Meret. Sabah bezinde bu atıyordu binsin. Çok kötü yani bu. Çok kötü ben istedim bak. Somana kirlileri işini yapıp bu. Nada, que tampoco hay sofá. Gracias. Bueno. Siguiente sitio. Allá vamos. Opa. Video? It's okay? It's okay? It's okay? English? Tenemos la gasolina. Menos mal. El chico se ha ofendido un poco con el tema de la cámara, entonces ya me he pedido disculpas. No han aceptado nada de dinero, no querían nada de dinero. Y bueno, lo hemos conseguido. Menos mal.
¿Quieres que lo haga yo, que tengo más pulso? Podía haberlo hecho con el tubo. ¡Hala! Si lo hago con la manguera, de alguna manera. Bueno, thank you, chicos. Allá van los dos héroes anónimos que nos han salvado la vida. Bueno, he desparramado un poquito fuera. Ya tenemos 5 litros. Con esto yo creo que medio sobrevivimos. Menos mal que me han ayudado, porque hemos acabado a tomar por el culo, casa por casa. Ya no sabía qué hacer. El chico este, que de la última casa, se ha puesto un poquito agresivo al ver la cámara y tal. Pero bueno, al final los otros han logrado tranquilizarlo. Yo he intentado disculparme, pero estaba bastante agresivo. La cosa es que al final ha hablado con los otros y ha cedido a darnos un poquito de gasolina, los 5 litros. He intentado pagarle, no quería nada, he intentado pagarles a ellos, darles dinero, no money. Así que bueno, bastante agradecido, la verdad. No sabía cómo disculparme por el tema de la cámara, pero muy agradecido por habernos ayudado también el chico, porque si no estábamos jodidos. Bueno, pues tenemos un poquito menos de 5 litros porque he tirado medio litro por todo el tanque fácilmente. Así que bueno, yo creo que 80 kilómetros sí que hacemos. Hay 50 hasta la gasolinera, así que nos debería de dar. Es que más o menos hemos ido encontrando gasolineras, por eso yo llevaba medio tanque y digo, pues sobraos, pero no. Luego contaba con esta gasolinera, si es que se puede llamar gasolinera, y no. Tienes que tener en cuenta que es posible que no puedas contar con la gasolinera que aparece. 2 tacos. Vale, sí, 5 litros yo creo que sí que pueden ser 80 kilómetros, aunque llevemos todo este peso. Una furgoneta y quien amortiza al 100% el coche para la mudanza. Vaya tela. Gas. Uf. Ya estamos. La amarilla está hasta los huevos. Está reventada la pobre. Bueno, vamos a descansar. Bueno. Vaya tela. Bienvenidos a Turquistán. Turquistán en Kazajistán. Y esto debería estar en un museo. Madre mía. Ay. Ya. Y el coche va como con la parte de atrás tundida. Como siempre, los alojamientos en los sitios más accesibles de la ciudad. Como nos gusta. Debe estar por aquí cerca. Pues es aquí. Tiene que ser por aquí. Aquí es, en teoría. Va a ser esto de las vacas. Esto no va a ser. Ay, señor. Uf. ¿Será esto de al lado?
Es para allá, ¿no? Sí, está en el otro lado. Madre mía. A través de la niebla, la película. Oh, no. No me jodas que hay que tirar por ahí. Creo que me he metido en la casa del vecino en mitad del jardín. ¿No? ¿O sí? Sí, pero es que ya no doy la vuelta. ¿O qué? Si entro por ahí... Si quitamos las laterales, sí. ¿O no? ¿O sí? A ver. Vale. Mírame los laterales, Mari, porfa. No, las laterales no. ¿No pasa? No, las laterales no. Las desmontamos. Las desmontamos, vale. Als je hem aangevoerd hebt, boah, hij nou wat kinderen. Hoe serieus gezegd? Amor, Me faltaba. Vamos a quitarle. A ver, sorry. Tendrás que hacer la moto para atrás, ok. Back. Ya. El día no acaba nunca. Por fin estamos en Turquestán. Ha costado llegar, ha sido un día muy intenso. No ha parado de pasar cosas una tras otra y ya lo de la gasolina, digamos que ha rematado. No olvides de suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo episodio.